Hola, nuevamente, al fin llegó el momento de este panel que estábamos esperando para esta última jornada de la quinta versión de la Semana del Clima. Bienvenidos a las personas que se están recién conectando también con nosotros a través de nuestras redes sociales y de semanadelclima.cl. Llegó el momento justamente en que conversemos con los asesores de los principales candidatos presidenciales sobre materia medioambiental, sobre temáticas medioambientales. ¿Cuáles son las prioridades de los candidatos? ¿Cuáles son las prioridades en los programas? Sobre todo eso vamos a conversar ahora, por supuesto en un momento además en que la crisis climática está en un contexto crítico, donde Chile necesita saber cuáles serán las políticas en el futuro medioambiental de nuestro país. Tenemos a mi lado a Diego Ibáñez, él es diputado de la República y asesor del comando de Gabriel Boric. Muy bienvenido. Gracias por la invitación, Bárbara. Gracias a ti por estar aquí. Victoria Paz, muy bienvenida también, ingeniera comercial y jefa programática del comando de Sebastián Sichel. Bienvenida, Victoria, muchas gracias. Y Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo y asesor del comité de Yasna Proboste. Muy bienvenidos los tres, bienvenido, Alex. Hay muchas temáticas que comentar, por supuesto, y son todas, uno diría, son todas prioritarias, pero sin embargo tenemos poco tiempo, tenemos una hora y vamos a aprovecharla lo mejor posible. El primer tema que es de cajón, de importancia en este país, es el tema del agua. Desde el tema del agua hay dos cosas que me gustaría preguntar o que me gustaría tomar, dos aristas. Una tiene que ver con el acceso al agua y la otra tiene que ver con las soluciones frente a la crisis hídrica. Respecto del acceso, ¿qué proponen para que finalmente se cumpla lo que se promete en la propia Constitución de Chile y que sabemos que no se cumple en la realidad, ya que son miles de familias las que no tienen acceso al agua en Chile? ¿Qué prometen ustedes o qué les gustaría en relación al consumo humano como principio fundamental? Y por otro lado, en relación a las soluciones frente a la crisis hídrica, ¿qué proponen sus candidatos? ¿Son las soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, la vía a la que apuestan? Si tuvieran que elegir alguna fórmula, ¿cuál sería esa la fórmula prioritaria? Partimos, Diego, contigo. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Creo que estar acá discutiendo esos temas implica una responsabilidad también por parte de nuestros comandos, por parte de los candidatos presidenciales en comprometerse justamente con un futuro, con un modelo de desarrollo distinto. Y en eso, bueno, el tema del agua es clave porque Chile está muy amenazado producto de la crisis climática, particularmente en materia hídrica. Yo agregaría el tema de los glaciares dentro del marco de una política hídrica que sea sostenible, que sea de futuro. Fíjate que ayer justamente estábamos en la comuna de La Cruz, en el río Aconcagua. Finalmente hubo un racionamiento porque es una cuenca que se encuentra agotada desde hace más de 20 años. ¿Cómo se resuelve este agotamiento? Es un problema que tienen más de la mitad de las comunas del país. Y hay que poner en diálogo los usos productivos del agua, el derecho humano al agua, la minería, la agricultura y, por cierto, también todas las políticas que están detrás del diseño de la sanitaria en Chile. ¿Cómo hacemos eso para que finalmente prioricemos normativamente y lo material el derecho humano al agua? Tenemos el abastecimiento mediante sistemas de APR, sistemas de agua potable rural y los sistemas de VAL, particularmente en la región de Valparaíso y en otras regiones, otras concesionarias. Es complejo, o sea, yo creo que no hay una única solución, pero normativamente, ¿cómo podemos priorizar efectivamente el derecho humano al agua? Yo creo que hay dos asuntos fundamentales. Uno que lo va a resolver la nueva Constitución, que tiene que ver con el tema de la propiedad, con las concesiones, que esperemos que sea un bien nacional de uso público, que no existe una propiedad material sobre el agua, más allá del usufructo que existe sobre el agua, pero que se generen concesiones en tiempos distintos. Hoy existe una reforma al Código de Agua que está orientada en ese sentido y al menos está avanzando, pero hay algo mucho más palpable en la materialidad de las cuencas, que es la administración de las cuencas. Hoy, ¿cómo y quiénes toman las decisiones finalmente de poder dentro de una cuenca? Particularmente hoy se distribuye mediante la Junta de Vigilancia. ¿Quiénes son las Juntas de Vigilancia? Son justamente los mayores accionistas de la cuenca, que tienen más derechos de agua. Y la cuenca funciona en definitiva como una sociedad anónima. Igual como si fuese un directorio, el que tiene más poder accionista toma la decisión. Y eso es justamente lo que ha pasado en muchas cuencas en Chile, donde la agricultura familiar campesina, donde el agua potable rural van quedando, digamos, arrastrados hacia una esquina
porque los usos productivos de quienes tienen la mayor propiedad de los derechos, recordemos que en Chile el 1% de los titulares de derechos consultivos concentra cerca del 60-65% del volumen de agua disponible, y ahí hay un problema estructural de fondo. Entonces, claro, uno podría decir que vamos a solucionar haciendo obras de infraestructura, haciendo embalses, profundizando pozos, pero la verdad es que la realidad está muy lejos de tener una solución estructural en base a ese diseño, que hoy son básicamente los mecanismos de rentabilidad social en función de políticas públicas del MOP. Y ahí hay un problema bien grande, porque, por ejemplo, los mecanismos para invertir en embalses, en infraestructuras de riego o en los mismos APR, hoy son más bien un freno. La rentabilidad social, los criterios del MOP son más bien un freno, porque el diseño de inversión es intrapredial o es hiperfocalizado en vez de un diseño de comunidad. Entonces, partiendo porque hoy día toda la administración del agua está sujeta, tengo tiempo, ¿no? Poco. Que tenemos muchas preguntas, Ya. así que... Un temazo, uno podría hablar 2 horas de esto. De hecho, podríamos hacer una sesión solamente de agua. A ver, claro, cambiar los criterios de rentabilidad social y, por otro lado, entender las inversiones de forma comunitaria y el agua no administrarla dentro de los mecanismos y los paradigmas del Ministerio de Obras Públicas. Hoy hay un proyecto de la Subsecretaría del Agua dentro del Congreso, que a mi juicio viene a tratar de coordinar los más de 40 actores que inciden en la administración del agua, pero el criterio sigue siendo productivo. Y aquí se deja de lado el criterio de los caudales ecológicos, el criterio del derecho humano al agua, la inversión justamente en sistemas de agua potable rural, que tiene a cerca de 2 millones de chilenos dependiendo de los sistemas de agua potable rural, y creo que allí hay que configurar un nuevo modelo. Yo diría que, en resumen, si uno podría, en términos de administración, generar un modelo democrático, integrado de administración de cuencas, mejorar la inversión en ciencia y tecnología. El 60% del PIB en Chile depende justamente del agua y gastamos menos del 0,005% del PIB en investigación sobre los acuíferos. No sabemos qué hay debajo. O sea, las APRs que hoy día necesitan agua para tomar, postulan a proyectos del gobierno regional, tratan de profundizar los pozos a no más de 100 metros porque después sale muy caro, pero los grandes parteros que están al lado, por ejemplo, se le hace muy fácil gastar 30 millones en profundizar un pozo a 200 metros de profundidad y con ello bajar las napas del resto de los actores. Entonces, aquí hay un problema de administración que, a mi juicio, se va a solucionar con una democracia en las cuencas, de una gobernanza multiactor, con los municipios, con los ABRs, con los pequeños agricultores, con las universidades, con la academia y, por supuesto, con los gobiernos regionales, que hoy día tienen una gran oportunidad descentralizadora en la medida en que los gobiernos regionales se hacen cargo de las administraciones, al menos de las zonas más conflictivas. Creo que por allí podríamos avanzar hacia un modelo distinto, más allá, insisto, del tema de la propiedad. Eso está dentro del marco de lo que va a discutir la nueva Constitución, que esperemos que, por supuesto, nacionalice en términos prácticos la gestión del agua. Gracias, Diego. Victoria, vamos contigo. Diego, Acceso, te administración. robaste todo el tiempo. No, mira, me gustaría partir muy cortito, señalando primero que el tema medio ambiente, yo creo que dice mucho que quienes estamos acá sentados, obviamente es prioritario en los programas, me imagino yo, porque por algo nos piden asistir. En general, el tema medioambiental uno debería tratar de verlo como un tema de Estado, mucho más que un tema de gobierno. Yo creo que sería ideal empezar a avanzar pensando siempre que tienen que ser políticas de largo plazo. Al final, cuando tú hablas de todas las metas que uno tiene medioambientales son al 2030, al 2040, entonces a menos que sea una política de Estado, no va a resultar. A mí al menos yo soy de la parte de programa, entonces me pasa que creo la única candidatura que veo que no cree en el cambio climático es una, que es la de CAS, y eso al menos uno dice, bueno, al menos hay otras 6 que hay un acuerdo de que existe el cambio climático. Podemos tener infinitas diferencias, yo creo, tanto con la candidatura del diputado, con la de la senadora, pero al menos creemos que el cambio climático existe. Eso, para partir, para mí es bien importante. El tema del agua, no creerle a la ciencia, básicamente. Es algo claro, muy pero extraño. Existe una candidatura que no le cree y eso es preocupante al menos. Respecto del tema del agua, concretamente, me gustaría decir 3 cosas, bien al grano. Por un lado, asegurar el acceso, yo creo que es fundamental. En asegurar el acceso humano. ¿En qué va? En todo lo que tiene que ver con los derechos de agua. Efectivamente, si no se usan, hay que devolverlos y eso se tienen que redistribuir mucho más comunitariamente.
asegurar el acceso de la última milla. Hay mucho tema de la última milla, de que llegue al hogar, de que no... ¿Cuánta gente todavía, personas y comunidades que siguen dependiendo del camión aljibe? Entonces, yo creo que en la práctica de la llegada final hay que asegurar ese acceso. Está todo el tema de gestión de cuencas, por supuesto, y después tienes la parte productiva, que al final tienes que asegurar que la parte productiva no se coma todo el acceso, sino que la prioridad siga siendo el acceso humano. Y ahí es más importante, yo creo, más que ver como enemigo al sector productivo, trabajar con el sector productivo. Y, por ejemplo, el sector minero tiene que ir avanzando hacia que ojalá sus faenas, en un trabajo mancomunado como el que se está haciendo con el cierre de las termoeléctricas, que obviamente hay discusiones de cuán ambicioso, de los años, pero la ruta final está, que es cerrar las termoeléctricas. En el tema del agua, ojalá que las faenas empiecen a funcionar con agua desalinizada. Y ahí yo creo que también es importante incorporar mucha innovación y desarrollo de muchos emprendedores e innovadores chilenos, que muchas veces cuando el Estado se toma los temas no los incorpora. A mí al menos me tocó trabajar en la Corfo con unas ideas brillantes de emprendedores muy buenos, tanto tecnológicos como de ciencia y tecnología. Hay un programa nuevo ahora que se llama Startup Science. Yo creo que todas esas pequeñas iniciativas tienen que coordinarse. Yo estoy más convencida probablemente de lo que es la Subsecretaría del Agua, porque tienes que coordinar una mirada, independiente del foco, pero incorporar actores, permitir que te den soluciones. Habían algunos que tenían sistemas solares que te permitían desalinizar en tu misma casa. O sea, hay muchas iniciativas y al final el Estado tiene que facilitar eso, pero asegurando ciertas reglamentaciones básicas que tienen que ser muy firmes. Yo creo que ahí también es importante, el que se salta la fila y el que se salta la regulación tiene que tener una sanción dura. O sea, tú no puedes jugar con el agua de todos los chilenos. Pero una vez que lo aseguras y que los persigues y que en el fondo tienes una regulación adecuada, tienes que abrir la cancha a que todos puedan aportar, a que el agua sea un derecho fundamental, a que se asegure el acceso humano al agua y que en el fondo también incorpores innovación, por ejemplo, en agricultura. Tú tienes que incorporar sistemas que permitan que porque al final cuando se habla de, oye, es que los agricultores se comen todo el agua, pero lo pones como un ente, como un enemigo que se come todo el agua. Y es un agricultor que hay campos grandes, pero también hay campos pequeños. Entonces, ¿cómo ayudamos a ese agricultor a poder desarrollar su cosecha, a poder generar su capacidad de vida usando menos agua? Y hay muchos sistemas que se han incorporado en el Ministerio de Agricultura, obviamente, históricamente han apoyado a los agricultores y hay muchos que con temas muy sencillos empiezan a reducir impresionantemente la capacidad de agua que necesitan para producir sus cosechas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es articulación, una regulación firme y que se cumpla, porque la regulación vacía, por supuesto que no sirve, y todo lo que es innovación y desarrollo, muy, muy fuerte. Gracias, Victoria. Alex Godoy, a ver, ¿está funcionando tu micrófono? Sí, ahí ya. me escuchan todo. Primero que nada, gracias por la invitación a estar acá. No lo puedo decir, pero detrás, yo vengo por el área de medio ambiente, pero detrás hay un gran equipo de científicos y académicos que ha participado entre el medio ambiente, a Connie Nalegach, a Jorge Canals, mismo Marcelo Mena, y al área de energía y al área de cambio climático, porque hemos trabajado un programa bastante integrado entre medio ambiente, agua y energía. Quisiera decir que en el programa de gobierno de nuestra candidata Yasna, nuestra futura presidenta, tenemos que tener responsabilidad política. Cuando hablamos de responsabilidad política y responsabilidad pública, hablamos de conceptualizar el agua como base del desarrollo sostenible. Recordemos que nuestro país está en una Agenda 2030 y el agua es crucial para poder desarrollarnos tanto económicamente y también para generar el acceso que tú preguntabas a las comunidades. Dicho eso, estamos llenos de diagnósticos, Bárbara. La ciencia, a mí mismo me ha tocado participar en numerosas comisiones presidenciales con académicos donde los diagnósticos están. Primero, el reconocimiento de que el territorio nacional es un territorio heterogéneo, por tanto, no podemos tener una sola regulación como si el territorio fuese plano, sino en un fondo reconocer a las cuencas como entes autónomos que deben buscar una participación desde una perspectiva de un recurso compartido. Para eso tenemos que primero fortalecer la institucionalidad. Esto se ha hablado y ha sido el diagnóstico desde Capitán Apache hace
30, 40 años. Una institucionalidad hoy día que se encuentra repartida en más de 52 estamentos, que tiene que tener, como bien decía acá Victoria, una subsecretaría que permita tener el enfoque hacia lo que es los recursos hídricos, pero no solamente la administración, sino también la calidad. No podemos desconectar el agua de otros ministerios y no reconocer el avance que ha existido, porque Chile no se construye a partir de derribar lo anterior, sino mejorar las coordinaciones para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, nosotros hablamos de, en términos de calidad de agua, relacionar lo que es investigación, ciencia y tecnología, el fortalecimiento, por ejemplo, de la Dirección General de Aguas por métodos en los cuales puedan tener un sistema de información accesible para todos, un sistema de información en el cual sea participativo, como lo que queremos, que es un poco la democracia ambiental, del acceso a datos, del acceso a información, de que esté completamente en línea. Hoy día eso ha sido complejo, pero no podemos ignorar que han existido desde lado y lado herramientas para poder convencer. Hablamos de, por fin, poner en papel y a todo Chile, a través interministerialmente, una política nacional hídrica. Y cuando me refiero a una política nacional hídrica, me refiero a pensar en lo que es el concepto de gestión sostenible del agua, que tiene 3 ejes, porque tú nombraste las soluciones basadas en naturaleza. Uno, la conservación del recurso, es decir, soluciones basadas en naturaleza que nos permitan conservar el recurso y que aún permitan aumentar, lo que bien decía el diputado acá, el manejo de cuencas, por ejemplo, el manejo de aguas subterráneas por medio de fortalecimiento de la infiltración, por ejemplo. Y ahí las soluciones basadas en naturaleza son una de las aproximaciones, pero que también tienen que estar fundamentadas, y aquí un poco contacto con la otra candidatura, de fomento al emprendimiento local, en términos de que también los proveedores, los emprendedores sean capaces de generar este tipo de soluciones y un poco también democratizar ese tipo de acción en el territorio. Lo segundo tiene que ver con eficiencia hídrica. Y cuando hablamos de eficiencia hídrica, hablamos de incentivar por medio de programas de fomento el reuso de aguas, por ejemplo, en sistemas domiciliarios, y esto tiene que ver también con un tema de bajar los costos de vida a nivel domiciliario. El valor del agua, el valor de la electricidad son 2 temas porque no los podemos desligar, y no podemos desligar lo que hablamos del nexo agua, energía y seguridad alimentaria. Por lo tanto, estamos pensándolo más bien integrado en que ojalá desde el hogar, que es la base autónoma de nuestra sociedad, tenga este potencial de reuso en términos de un trabajo colaborativo, de una economía colaborativa entre alianzas público-privadas que permitan ahora aumentar la competencia en términos de una nueva economía, de una economía sostenible. Reuso de agua, calidad de agua, fomento al reuso en los distintos tipos de industrias, nuevas normativas que permitan el fomento y la innovación por medios de emprendimientos que favorezcan también el crecimiento económico. A eso me refiero con responsabilidad pública. Y por último, conservación, eficiencia, nuevas fuentes. Y las nuevas fuentes, obviamente estamos hablando de salación, que también tiene un costo energético que no podemos olvidar, ¿ya? Pero no solamente salación, sino también otros sistemas que tienen que ver con eficiencia y con nuevas fuentes de agua, como pueden ser captura de agua a partir, por ejemplo, de la atmósfera, que también implica un costo energético. Por tanto tenemos que balancearnos con un programa de energía que también hemos desarrollado, pero también con temas de nuevas fuentes en términos de, por ejemplo, en ciertos lugares que puedan existir transvasije, que puedan existir distintos mecanismos innovadores que por medio de la administración de cada una de las cuencas en forma democrática permita administrar el recurso. Partir de un supuesto de que una administración va a ser mejor una sobre otra es quitarle libertad a los propios territorios de que los gobiernos locales puedan hacer su diagnóstico, buscar sus sistemas participativos y democráticos en la gestión de este recurso. ¿Eso significa un plan nacional de recursos hídricos, Bárbara? Hablamos de un derecho humano al agua potable y saneamiento por medio de reducir la entrega de camiones de aljibes mirando de una perspectiva rural, de desarrollo rural. Hablamos de contar con cada colegio, que es lo más importante, agua potable, saneamiento, servicio higiénico en escuelas rurales de nuestro país, un catastro de viviendas que requieran el suministro de agua para poder dimensionar realmente en acceso a información cuánto es el problema hídrico y no solamente medirlo por camión de aljibe. Hablamos de mejorar, fíjate, la dotación de capacidades y habilidades del interior del Estado, ¿ya? En una subdirección de servicios sanitarios rurales, porque es el problema, las ciudades no tienen problema todavía hídrico, pero sí el sector rural, ¿ya? Y también mejorar la disponibilidad por medio de la calidad de agua. El acceso al agua no es solamente que no llegue agua, sino también por calidad de agua. En términos de comunidades, eficiencia hídrica, como te contaba, implementar programas, por ejemplo, de áreas verdes por medio, por ejemplo, como el paisajismo sérico,
Es decir, que nuestras ciudades, ahora que tiene que ver con el desarrollo de ciudades, pensarlo en forma logística, en forma un poco más integral este crecimiento, en el cual las áreas verdes crezcan con flora y fauna y sistemas de arbolado que permitan no solamente capturar material particulado, sino que sean acorde a la ecología y al ecosistema, pensando en las cuencas que son distintos ecosistemas, no es solamente agua, son ecosistemas que están atrás, saneamiento de cuencas, mejoramiento de las normativas de calidad secundaria, en términos de ambiental, y por último, el pensar estratégicamente con esa diversidad territorial la infraestructura multipropósito. Eso quiere decir no solamente pensar en más reservorios, sino sistemas de infraestructura por medio del Ministerio de Obras Públicas que permita entregar más de un suministro y finalmente trabajar con los distintos sectores económicos, con la minería, la agricultura, dejarla de ver solamente en eficiencia de riego, transitar a programas de emprendimiento incluso de agricultura vertical que permita favorecer no solamente el agua, sino asegurar otra cosa que es importante, que es la seguridad alimentaria y nutricional para todas aquellas comunidades. Por lo tanto, el programa de YASNA busca integrar energía, alimentos, agua, por medio de concebir al territorio diverso en una gobernanza en sus territorios con 3 ejes: conservación, eficiencia y nuevas fuentes. Gracias, Alex. Vamos a la siguiente pregunta. Tienen menos tiempo ahora, aunque claramente el tema lo amerita, ¿cierto? El tema del agua amerita además desarrollarlo un poco, pero para que alcancemos, ojalá abarcar lo más posible. Entonces voy primero contigo, Victoria, respecto de la transición energética, algo bastante específico. ¿Hay modelos a seguir en la región que ustedes hayan visto, más allá incluso? ¿Cuáles son sus referentes a nivel global y cómo lograr esa transición y cómo se financia también aquello? El tema de la transición energética, yo creo que, en general a mí me pasa que creo que todos estos temas hay que hacerlos un poquito más ciudadanos. Yo creo que es el desafío fundamental de quienes nos gustan los temas, de quienes estamos apasionados por el tema del cambio climático, que los términos son muy técnicos. Entonces, creo que la transición energética es importante explicar que es electrificar muchas industrias que hoy día siguen usando fuentes fósiles. ¿Por qué? Porque al final son las industrias que más contaminan y que más generan emisiones. ¿Cuáles son esas industrias, al menos en Chile, las que son más contaminantes y que siguen usando principalmente fuentes fósiles? Minería y transporte. Cuando tú hablas de transición energética, lo que necesitas hacer es, por un lado, asegurar tener energía de otro lado, partiendo, porque cuando tú dices voy a cerrar todo, ok, pero el país tiene que seguir funcionando. Entonces, meta número 1 es acelerar el cierre de las termoeléctricas. Nosotros creemos que hay planes ambiciosos que se puede lograr acelerar al 2030, ojalá. Obviamente hay que trabajar nuevamente con todas las industrias, no solamente con los que están saliendo, sino con los que van entrando. Mientras más fuentes de energía renovable tengas a un costo que te permita hacerlo también, porque si tú cambias y al final terminas pagando unas cuentas estratosféricas, también hay que pensar siempre en el hogar al que le llega el impacto económico. Entonces, pero creemos que es posible, que si hay un ejercicio de la sociedad por llegar a esto, en que tiene que participar las distintas industrias, la academia, los innovadores, el Estado, se puede acelerar. De que se puede, se puede. Asegurando, por una parte, el recambio. ¿Vas a cambiar qué? ¿Por qué? No es solamente cerrar. Tú no puedes decir voy a cerrar todo hoy, porque el país se queda a oscuras. Y eso no solo impacta a las industrias, sino que impacta a la persona que necesita prender la luz en su casa. Entonces, es importante aterrizar un poquito el tema. 2, ¿cómo vas cambiando las industrias? Y en eso, en el tema del transporte, es fundamental transitar a sistemas eléctricos, electromovilidad. Las flotas de buses, lo que provee el Estado es más posible, quizá porque el Estado es el que en el fondo va tirando la carreta, pero también es necesario cambiar en la vida común de las personas. Si tú le dices a las personas que se cambien a un auto eléctrico y el auto eléctrico es 5 veces más caro, obviamente que no lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, los sistemas de recambio de taxis funcionan, lo que pasa es que hay presupuestos muy chiquititos y hay que aumentarlos, por lo menos duplicarlos, pero además tienes que asegurar que hay infraestructura para ir cargando ese auto. Yo creo que es importante, cuando uno dice, oye, estos temas se vienen hablando hace 30 años y no se avanza, es porque muchas veces se queda en una teoría y cuando vas a la práctica, como funciona mal, las personas vuelven atrás y vuelven a su sistema antiguo, porque tú tampoco puedes empujar a todos a
obviamente, tomar un tema que no va. Y el tema minero, es fundamental avanzar, yo creo, en hidrógeno verde. La única forma que tú tienes de mover esa envergadura de camiones que no sea con sistemas con combustibles fósiles es con el hidrógeno verde. Y eso es una industria que se ha desarrollado en varios países. En nuestro país hay estudios, se está mostrando que si tú pones fondos a disposición, haces una regulación adecuada y llamas al sector privado a movilizarse, ya hay un piloto en Magallanes, hay un piloto que se está empezando a hacer en el norte. ¿Por qué? Porque tenemos la energía renovable para que sea verde, porque si no sería hidrógeno sucio. Entonces, en el fondo, esa es la gracia. Y efectivamente tú tienes el hidrógeno puede ser una industria de 300.000 empleos en Chile, además de darte la transición energética, te da la posibilidad de hacer muchos empleos. Entonces, apoyemos a esos emprendimientos que quieren avanzar hacia la transición energética. Muchas gracias, Victoria. Ya que mencionaste el hidrógeno verde, entonces vamos con dos preguntas en una para Diego y para Alex. Diego, vamos contigo. Lo mismo, transición energética, también me gustaría saber si tienen algún modelo de referencia. Por otro lado, también lo mencionó Victoria, acelerarían también el cierre de termoeléctricas y finalmente hidrógeno verde. ¿Es una posibilidad? ¿Es una oportunidad? Sí, al primero una reflexión, porque hoy cuando hablamos de transición energética, generalmente solemos pensar en el cierre de termoeléctricas, en la descarbonización desde el punto de vista de la prohibición de funcionamiento de ciertas centrales. Pero también hoy en el sector energético, más del 60% de los efectos de los gases de efecto invernadero que se producen son también en función de los combustibles. No tan solo de la electricidad de la transmisión eléctrica, sino también de la generación de energía en base al combustible. Ahí tiene mucha sintonía respecto a utilizar el hidrógeno verde como potencial para poder empujar justamente esta transformación productiva en la matriz de cómo hoy se está ocupando la energía. Ahora bien, desde la candidatura del Gabriel, hemos querido empujar ciertos proyectos para hacer lo más ambicioso posible. Por un lado, llegar a las emisiones cero, netear finalmente el carbono. Por otro lado, cerrar las termoeléctricas, la generación eléctrica a carbón. Creemos que hoy el desafío que tiene el gobierno de cerrarlas al 2040 es demasiado largo. Creemos que hoy hay un proyecto que por supuesto necesita un criterio de realidad, por cierto, que es cerrar las termoeléctricas al 2025, pero que eso tiene que ir traducido con una política pública, no solamente en términos prohibitivos, sino de generación eléctrica en base a energías renovables no convencionales. Nosotros tenemos potencial, y quizás como pocos países en el mundo lo tienen, energía eólica, energía solar, pero lo que nos falta es investigación en función del almacenamiento y transmisión. Ese es el gran desafío hoy de las energías renovables no convencionales en Chile. Y allí el hidrógeno verde efectivamente es una gran oportunidad. Ahora, también aquí hay una dimensión social que tiene que ver con cómo promovemos en una oferta de energías renovables no convencionales barata. Y para acelerar también los estudios que hoy se están haciendo respecto al hidrógeno verde, cómo generamos órdenes de compra de hidrógeno verde en el corto plazo para que, por ejemplo, la estrategia de hidrógeno verde no sea solamente el 72% destinado a la exportación, sino que tengamos un mecanismo en el cual Chile genere una producción interna, darle valor agregado y introducir estos mecanismos en la economía nacional. Hoy la minería en Chile, de toda la energía que ocupa, la mitad es en combustibles. Chile importa combustibles fósiles cerca de 8.000 millones de dólares. Eso es serán casi 3 puntos del PIB que se importan y que perfectamente se podrían generar producto de un almacenamiento verde a propósito del hidrógeno verde. Ahora bien, hay que tratar de que todo este tipo de políticas públicas esté articulado con una institucionalidad medioambiental, que es otro tema aparte. Hablamos, por ejemplo, de la utilización de desaladoras, que hoy son bastante conflictivas en las zonas costeras en Chile, a propósito de la pesca artesanal, a propósito de los planes de recuperación ambiental en la zona de sacrificio. Tenemos, por ejemplo, el caso de esta
desaladora de Exgener, que finalmente se cae por oposición de la comunidad en Quintero, y justamente en la zona central y norte, donde se producen estas salmueras que cambian el pH y que terminan deteriorando los fondos marinos. Entonces hay aquí que también verlo desde una mirada no solamente productiva de bajar los costos, sino que también darle valor agregado en términos de mejorar los procedimientos de gestión ambiental y de protección ambiental. Ahora, para terminar, yo creo que es importante que hoy Chile invierta en investigación para almacenamiento, para darle soberanía energética y una generación distribuida a la generación eléctrica. Y ese es el gran desafío. Hoy tenemos poca inversión en ciencia y tecnología en esa materia. Vamos avanzando. La energía solar, por ejemplo, en 10 años bajó el costo en un 80%. Eso permite, al menos yo creo que un poquito más allá del 2030, que Chile esté en condiciones de exportar hidrógeno verde, pero insisto, hoy necesitamos una industria nacional del hidrógeno verde, así como se necesita también una industria nacional del litio para que se genere un retorno con valor agregado hacia la economía nacional que permita terminar una visión exportadora extractivista y comenzar a pensar en un desarrollo armónico hacia dentro del país y en torno a un diálogo permanente con las comunidades. Y esto, insisto, va articulado necesariamente con mecanismos de ordenamiento territorial que sean democráticos. Tenemos, por ejemplo, el diseño de energías renovables no convencionales, que nos ha tocado observar varios proyectos que se sitúan en usos de suelo agrícola, que terminan, a propósito de la instalación de ciertos paneles, provocando cesantía en ciertas comunidades que son suelos de uso agrícola cuya vocación es agrícola particularmente, hablamos de zonas rurales, y por otro lado, el diseño de proyectos que inciden en zonas de alto valor y protección ambiental. Hablamos de humedales que están ubicados en torno a ciertas cordones industriales, como puede ser el caso de Quintero Puchuncaví, el caso de Biobío, o el caso de incluso en el sur, en Magallanes, hay un gran debate respecto de cómo van a utilizar estas plantas de hidrógeno y cómo van a articularse en función de un ordenamiento territorial que sea sano y democrático. Yo creo que hay un problema cuando comenzamos a pensar la transición eléctrica, que tiene que ser más bien una transición energética, tanto desde el punto de vista de los combustibles como desde el punto de vista de la energía que se genera. Y yo creo que allí vamos a lograr, no quiero casarme con una fecha, pero yo creo que vamos a lograr, si no es el año 2030, terminar justamente con la generación eléctrica a carbón. Gracias, Diego. Alex, lo mismo, y también me gustaría saber, bueno, aparte de si acelerar la descarbonización, ¿qué plantean ustedes en transición energética? Y respecto del hidrógeno verde, algo también que mencionaba Diego, ¿qué opinas particularmente de esta idea de ir por el desarrollo primero del país y para uso del país y luego la exportación? Porque se habla muchísimo sobre la exportación como un gran modelo de negocio. Quiero saber qué opinas tú también de eso. A ver, en el programa de Yasna, nuestra candidata, tenemos una perspectiva de cambio climático. No podemos desligar la transición energética, los temas de agua ambiental, con una perspectiva de cambio climático en términos no solamente de mitigación, sino en términos también de adaptación al cambio climático. ¿Ya? Primero, Chile ha sido un motor de desarrollo de energías renovables, demostrando que no han sido subsidiadas, teniendo un mercado competitivo que alcanzó hace un par de semanas $25 el megawatt instalado, lo que es bastante bajo y además crea beneficios y externalidades positivas. No obstante, tenemos que tener responsabilidades. Nosotros estamos planteando al 2035 una matriz 100% renovable. Sabemos que el desafío son los que se llaman energéticos no eléctricos, que son diésel, carbón, gas natural. Obviamente esto no puede ser desacoplado con políticas complementarias como son, por ejemplo, eficiencia energética en términos a nivel industrial, ¿ya? El buscar sistemas de energías renovables para el recambio térmico, por ejemplo, a nivel industrial, por medio de fomentos o programas que permitan a las empresas transitar sucesivamente hacia allá. 3, sabemos que, primero, no existe hidrógeno verde en el mundo, eso hay que dejarlo en claro, digamos. Chile es uno de los que tiene las potencias porque tiene potencia en términos de energías renovables. Lo que nosotros estamos planteando es una empresa nacional de hidrógeno verde,
que sea exportadora y que permita dos cosas, fortalecer a un Chile país exportador. A mí me toca estar participando en un documento ya que estamos elaborando sobre cuáles son las reminiscencias de poder implicar en un país Chile exportador de energías renovables y no solamente hidrógeno, pero que quede con capacidades y habilidades para el país. Hay cosas en las cuales ya no vamos a innovar, o sea, los electrolizadores, sistemas de almacenamiento, ¿me entiendes? Ya están desarrollados tecnológicamente, por tanto, hablar de investigación y desarrollo del país podría ser poco responsable, pero sí investigar en todas las tecnologías complementarias que no se han desarrollado y que precisamente están dando con el uso de hidrógeno en otro tipo, por ejemplo, de equipos y maquinarias, que son maquinarias térmicas, un tractor, ojalá en la industria agropecuaria que no ande, por ejemplo, con petróleo, pero sí ande, por ejemplo, con hidrógeno. El hidrógeno no solamente funciona en torno de gas, sino también mezclado con otro tipo de carriers orgánicos. No se inyectan, digamos, el gas directamente a un motor, sino sería un cepelín. Entonces hay que saber de esto. Y en ese sentido, creemos de que a nivel nacional necesitamos crear capacidades y habilidades para un nuevo tipo de industria y siempre con lo que tú dijiste, con la responsabilidad pública de que nuestro país pueda transitar hacia un país más verde, 100% renovable, ¿ya? Y también, aparte de eso, que cree que beneficio en términos de esta exportación a nivel nacional. Y finalmente, a nivel domiciliario, eficiencia térmica. ¿Por qué tiene que ver esto con la eficiencia térmica en los hogares? Porque significa que así, mientras más eficientes sean nuestras viviendas sociales, nuestras casas o los sistemas de construcción, menos consumo energético tienes tú, por ejemplo, en gas natural o parafina u otro tipo de energético no eléctrico que utiliza la población. Si tú unes eso, vas a tener una menor contaminación indoor, va a tener menor uso de otro tipo de contaminantes como es la leña y tenemos que acoplar y complementar esas políticas que provienen de distintos estamentos que hoy día se ven exclusivamente o como sector eléctrico o como hidrógeno verde. Nosotros el compromiso es 2035, una transición también hacia lo que se llaman electrocombustibles, que se ha discutido a nivel mundial, incluso a nivel intergubernamental en los paneles de cambio climático, de una transición de fuels, digamos, que permitan también transitar rápidamente a esa economía basada en hidrógeno, pero sin olvidar a baja escala sistemas térmicos que favorezcan precisamente al ciudadano, a que tenga un menor consumo energético y finalmente poder vencer lo que hemos denominado y lo que se cuña a nivel internacional, que es pobreza energética y que muchos hogares viven. Por lo tanto, el sistema energético va mucho más allá de una electrificación, Bárbara, va más allá simplemente de producción de hidrógeno verde, va en la creación de capacidades, habilidades para nuestro territorio, con beneficios sociales y con responsabilidad pública en sistemas de almacenamiento de aquí de cara al 2035, en línea de las NDC y nuestros acuerdos internacionales de cambio climático a nivel del Acuerdo de París. Alex, seguimos contigo, así que no sueltes el micrófono. Seguimos contigo. El panel anterior fue súper interesante y tocaba el tema de la protección de la naturaleza, Ojo, de la conservación. Eso Sí. implica, según McKinsey Company, dos formas. O subsidiar el hidrógeno, que obviamente estamos todos de acuerdo que no, o elevar el impuesto al carbono y nosotros, y les pregunto a las demás candidaturas, ¿cuál es su postura en relación a aumentar el impuesto al carbono, que es precisamente lo que se ha discutido a nivel internacional, que es una de las medidas que es más efectiva para poder transicionar rápidamente? A ver, veamos pues. Nosotros, o sea, desde la candidatura de Sichel, evidentemente estamos de acuerdo que estamos muy bajos, estamos en $5. Ahora, es un impuesto, es de esos impuestos que tú no quieres que te paguen, quieres desincentivar. Eso es muy importante de aclarar. Hay impuestos que tú quieres recaudar y hay otros impuestos en que lo que tú quieres es desincentivar. El impuesto tú lo subes no para ganar más plata, sino para que sea más duro para la persona hacer lo que tú quieres que no haga. Entonces creemos firmemente que al menos en un periodo que ojalá no exceda los 10 años, los países de la OCDE tienen el carbono alrededor de $40. Nosotros creemos que al menos tenemos que llegar en un proceso gradual, nuevamente con un trabajo con las industrias, no en contra de las industrias, pero al menos a un precio de $30 en un proceso Ojo, gradual. el Fondo Monetario Internacional lo ha fijado en $75, por si acaso, o sea, para que veamos en qué nos estamos mirando a nivel internacional. Chile no se puede desarraigar de las tendencias internacionales y son $75 los que se ha fijado el Fondo Monetario Internacional, incluso el Banco Mundial. Están quitando ahí- la moderación, Bárbara. No, está bien, está bien. Me gusta eh, además que se arme conversación, Hay así dos que por mí modelos, encantada. el alemán que prohíbe, que es un poco lo que estamos hablando acá respecto de prohibir las termoeléctricas, por el proyecto de ley, y el modelo inglés que redujo en 15 años también
y aumentó la descarbonización vía impuestos. Ahora, el problema es que en Chile el 15% de ese impuesto lo pagan las energías renovables no convencionales, producto de la ecuación que existe. Entonces, yo creo que más allá por cierto, que hay que subir el impuesto, 32 es el promedio OCDE, $32 la tonelada equivalente de CO2, tenemos que avanzar hacia una gradualidad que aumente ese impuesto, que desincentive, por supuesto, la expansión de gases de efecto invernadero, pero no solamente en las fuentes de emisiones, también en toda la cadena productiva, porque hoy no se contempla dentro del impuesto, por ejemplo, lo que se ocupa en combustible, en transporte, etc. Hablo, por ejemplo, de las fundiciones o las mineras, donde se calcula en base a la fuente de emisión, pero no así en base al resto del combustible que se quema, que es más de la mitad en muchas mineras. Entonces, por un lado, cambiar la ecuación de que no existe esta compensación entre las energías renovables no convencionales y el sistema eléctrico en general, que hace que hoy pequeños emprendimientos estén pagando el 15% del impuesto y reduciendo, por ejemplo, AES Gener cerca del 60, paga el 65, el 70 de lo que le corresponde, y por otro lado también expandir esto a toda la cadena productiva. Yo creo que allí podemos entrar a hablar de que efectivamente esto sea un desincentivo hacia la carbonización de la industria chilena. Gracias, Diego. Perdona. Ya, vamos a la próxima pregunta que era para ti, Alex, y ahora ya no me puedes interrumpir de nuevo. Ya. Hablábamos del panel anterior, justamente, un tema que a veces es un poco dejado de lado, tiene que ver con la protección de la naturaleza, con la conservación. En algunos programas, de lo que yo revisé, aparece como un tema más prioritario que en otros programas. ¿Qué tan relevante es este tema en su programa, para su candidata Yasna Proboste? ¿Qué modelo proponen en relación a las áreas protegidas? ¿Cuáles son las principales falencias, además, que encuentran ustedes en la institucionalidad ambiental? ¿Y cómo administrarlas? Si hicieran cambios, ¿cuáles serían? Me Gracias. dejaste en bandeja. No. A ver. De nuevo, perspectiva, cambio climático, medio ambiente, agua, energía y seguridad alimentaria. Hablamos de que Chile tiene una diversidad territorial y de ecosistemas, y los ecosistemas nos entregan distintos servicios ecosistémicos, y uno de sus principales servicios es precisamente la biodiversidad. Lamentablemente tenemos que pensar de que los ecosistemas están siendo impactados por tres tipos de fenómenos, Bárbara. Uno, por extracción de recursos, por tanto tenemos que desintensificar o hacer que sea a ver, esto suena muy bonito decir la industria extractiva, sí, está bien, pero tenemos que hacer que la industria extractiva permita transformarse en una también industria más bien regenerativa, como son algunos países nórdicos que hablamos de una economía regenerativa, que puede ser, ¿ya? Segundo, los ecosistemas están siendo impactados por disposición de residuos y desechos, y hablamos de economía circular, que también aporta a la protección del ecosistema, y te lo digo porque nuestro compromiso es 1 millón de techos solares y 400.000 viviendas autosostenibles, pero eso va a generar residuos fotovoltaicos y de transición energética el día de mañana que tenemos que prepararnos para el día de hoy. O sea, los residuos de hoy ya no van a ser la ceniza carbón, van a ser los paneles fotovoltaicos el día de mañana. Por lo tanto, la protección del ecosistema, para proteger la biodiversidad debemos proteger el ecosistema. Y para proteger los bioecosistemas tenemos que pensar, uno, en el mejoramiento industrial, por medio de una industria que, si va a seguir siendo extractiva, reduzca su nivel de impacto o reduzca su intensidad por medio de una transición de economía circular. Segundo, reducir la disposición de residuos por medio de la captura de ellos y obviamente la reintroducción a cadenas manufactureras. Y tercero, mediante regulaciones que permitan, uno, impulsar la creación del servicio de biodiversidad y de protegida que ha estado parado durante mucho tiempo y que en un fondo es una deuda histórica. ¿Ya? Impulsar una nueva ley de pesca en términos de hacer una pesca sostenible. Me refiero a utilizar la ciencia, el Ministerio de Ciencia, la información está. ¿Cómo lo llevamos también a hacer una transformación digital 2.0 en el cual esa industria se transforme en una industria diferente, que es lo que están haciendo numerosos países? ¿Ya? Una protección de humedal y turbera que establezca una prohibición de extracción minera en esos sitios que son precisamente reservorios de biodiversidad. Una ley de glaciares que también está dando vuelta, que permita recuperar o mantener o por lo menos evitar o mitigar los impactos sobre ello. Reconversión de ciertos subsidios que creemos que existen que impactan negativamente el medio ambiente. Muchas veces se toman políticas con muy buena intención, pero que lamentablemente genera externalidad, lo que llamamos efecto distribucional en la economía, ¿ya? De ver cuáles son esos incentivos que al final generan que se generen más residuos, ¿me entiendes? Hablamos de seguir
con la política del multilateralismo, cooperación en términos de la Antártica, como centro de investigación y también como un continente, océanos, cordillera, y la iniciativa mundial de seguir con el 30% de los océanos de aquí al cara 2030. También un impulso a la protección animal, al cuidado y una regulación estricta en términos de espectáculos que a veces uno no los deja. Lo que quiero decir es que la conservación de la biodiversidad va más allá de simplemente un servicio de área protegida, sino que tiene que ser complementada con otro tipo de política que permita, uno, reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas mediante la extracción, por tanto, llevar a la industria hoy día a una industria 2.0, por un fomento económico y desarrollo de nuestra industria. O sea, Chile va a seguir siendo un país minero, pero puede ser un país minero 2.0, un país agrícola 2.0. Sí. Y de reducir la disposición final mediante la circularización de procesos. Ya, me queda otra pregunta. Tú hablas del extractivismo y de la transformación del extractivismo regenerativo, sustentable. ¿Es realmente eso posible? ¿No han pensado quizás en que también debiera haber alguna disminución del extractivismo, más solamente que transformarlo, que hacerlo regenerativo? Porque hay ciertas industrias donde realmente la palabra sustentabilidad es un poco incompatible. A ver, la industria extractiva, del punto de vista de la ingeniería, ¿ya? El problema no es el extractivismo per se, sino cuando tú sobrepasas la capacidad de regeneración del ecosistema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y te puedo decir que en Suecia, por ejemplo, hay fundiciones que funcionan con hidrógeno, que muchas personas no saben. Y de hecho lo más probable es que nuestras fundiciones a lo mejor van a ser también a hidrógeno. Lo que te quiero decir que en un fondo es desintensificar la sobreexplotación del ecosistema mediante una actualización de los sistemas productivos. O sea, por ejemplo, en términos agrícolas, se habla desde la FAO la desintensificación de la agricultura tradicional por medio de la diversificación de los sistemas productivos desde donde van la agroecología, por ejemplo, innovaciones, soluciones basadas en la naturaleza. Lo que te quiero decir es que hemos mirado hasta el día de hoy una sola forma de producir. El transitar desde una industria de extractivista a una industria del conocimiento, como lo hizo Finlandia, de la explotación de bosque para producir después celulares, significa que nosotros tenemos que convertir stock de capital de hoy en recurso humano. Por lo tanto, esa transición es lenta, pero para llegar a esa transición, de esa conversión de stock de capital, tenemos que hacer que la industria sea una industria que siga siendo competitiva, porque también está alineada con acuerdos internacionales. La industria minera ayer se acaba de comprometer a reducir sus emisiones en un 30%, una noticia a nivel mundial, lo que también implica para ellos cambiar motores, desde Komatsu, Caterpillar a hidrógeno. Por lo tanto, lo que estamos hablando es desintensificar por medio de una actualización tecnológica que permita hacer más sostenible y a su vez regenerativa esa producción que hoy ya estamos viendo. ¿Se puede? Se puede, si no, nos estaríamos mirando los países nórdicos como modelo, los países asiáticos que muchas veces no los miramos, incluso algunos desarrollos en África, porque aquí somos muy como mirando al norte nomás, ¿ya? Sí. En el lado mundial. Se puede, Bárbara, y se puede transicionar mediante una buena regulación, una buena transferencia tecnológica, pero con el desarrollo de capacidad y habilidades del país. Gracias, Alex. Diego, vamos contigo. Extractivismo y también, si nos pudieras mencionar, que bueno, ya no alcanzamos por tiempo, pero a ver si tú te enfocas un poco ahí también en institucionalidad ambiental, falencias, cambios que debiera hacerse. ¿Qué pasa con la conservación de la naturaleza? ¿Qué pasa con el extractivismo también? Yo creo que no hay minería sustentable. Creo que con las condiciones institucionales que tenemos hoy día en Chile, para ser súper realistas, nos encantaría que funcionáramos con otros países, pero no existe esa posibilidad. Cuando tienes 5 fiscalizadores a cargo de 400 RCA y con una incapacidad brutal porque 2 son honorarios y porque la Superintendencia del Medio Ambiente tiene el penúltimo presupuesto de la Superintendencia en Chile o porque el Ministerio de Medio Ambiente tiene 33 veces menos presupuesto que el Ministerio de Defensa, estamos jodidos. Creo que hay poca capacidad de regulación de estándares ambientales. Cuando las normas de calidad ambiental en Chile, por ejemplo, son 5 o 8 veces más bajas que los estándares OMS o que la norma estadounidense, es súper complejo. Hay que pero ahí está mezclando cosas, porque una cosa es la industria en términos de ingeniería y la otra es la regulación. Por supuesto que está mezclando cosas. Si la pregunta es técnica, es por ejemplo una minería sostenible, es una cosa, ¿ya? Y otra cosa es la regulación. Claro, pero la minería como cadena
Va desde la fundición, va del transporte, va finalmente de la logística, va desde los puertos. No tiene que ver solamente con el acto de penetrar el suelo, generar el relave, el pasivo ambiental, y luego nos desentendemos. Uno de los grandes problemas que hay en la minería en Chile, de hecho los mayores casos judicializados a propósito de temas mineros no son contra la minera, son contra la cadena que genera la minera. Son contra el relave que lo administra otro ente, son a propósito del transporte, son a propósito de lo que se genera en los puertos. O sea, hay muy pocos, no sé, Pascualama y un par de casos más estará judicializada la minera en sí, como empresa madre, pero el resto del camino, que también tiene resoluciones de calificación ambiental, son incapaces hoy los sistemas de gestión ambiental de fiscalizarse. Funcionan en base al desincentivo. Tratemos de agarrar el peor ranazo de esta empresa para que generemos un miedo en el resto de las empresas para tratar de evitar que vuelva a ocurrir. Entonces, es muy difícil en un modelo que se dedica más encima a la exportación de materias primas poder adoptar si es que no mejoramos la institucionalidad también. Entonces, allí yo creo que hay un desafío bien grande, y yo diría en materia de las mineras, uno tiene que ver con las concesiones, por supuesto, pero otro tiene que ver también y esto ya estamos construyéndolo, no está cerrado el programa de Gabriel Boric, estamos construyéndolo, estamos en proceso, estamos en etapa de diálogo ciudadano. Pero hay un tema muy importante. Hoy existen, según el IPCC, un desafío grande en Chile, que es tratar de revertir el daño a los glaciares. Hablamos de Anglo American, hablamos de Codelco. Hoy hay cerca de 300 hectáreas de glaciares destruidas, muchas a propósito de la minería. ¿Por qué seguimos permitiendo, por ejemplo, minería en las cabeceras de los ríos, de las cuencas, o en ciertos lugares estratégicos a propósito de la regeneración de glaciares? O en base a ciertas cotas, 2 metros, de ahí para arriba, por ejemplo, las concesiones van a tener otro tipo de regulación. Creo que ese es un tema que no hemos discutido, que tenemos que estar abiertos al menos a trabajarlo en materia de ordenamiento territorial. Zonas restringidas con condiciones particulares de concesiones mineras. Otro, por ejemplo, las servidumbres mineras. Hay un debate jurisprudencial bien grande respecto a si es que las servidumbres mineras necesitan o no resolución de calificación ambiental. Por otro lado, hay muchas faenas que no tienen resolución de calificación ambiental. Entendamos que esto ingresó desde el año 97 en adelante, cuando la institucionalidad obliga a generar este tipo de instrumentos de gestión, se fiscalizan, pero hay otras gestiones que están con una visión no ambiental, sino con una visión sanitaria. Pongo el caso de un relave que hace 3 semanas se rompió en Chincolco, de una empresa antigua. ¿Llegó la SMA a fiscalizar? No llegó la SMA a fiscalizar. Llegó el Ministerio, el Seremi de Salud, con criterios sanitarios. Creo que hay varios desafíos y, bueno, uno tiene que ver con la fiscalización, que es quizás la última barrera, pero en la proposición, en el diseño, en el ordenamiento territorial tenemos un gran problema. Pongo el caso de minera Vizcachita Holding, canadiense, en Putaendo. 300 sondajes mineros aprobados en Río Rosín, justamente en el complejo glaciar Las Launas, una zona por donde bajó el Ejército Libertador con un valor patrimonial brutal, y se aprueban los sondajes mineros en función de el Consejo de Evaluación Ambiental, la Comisión de Evaluación Ambiental Regional, que es designada a dedo por el Presidente de la República. O sea, tenemos allí un problema también de quien toma las decisiones, que tiene una directa relación con quien hoy es este monarca republicano, que es el presidente, que también firmó o se benefició o quién sabe está en una reapertura de un procedimiento penal respecto de Minera Dominga, que creo que eso es muy sintomático de los problemas estructurales que hay en la institución ambiental, cuando se cruza el interés del presidente con justamente los intereses de los territorios, hay que allí generar algún tipo de balance. Termino con esto. El informe OCDE de desempeño ambiental en Chile también sugiere que el sistema está muy seizado, que creemos que todo se va a resolver mediante el servicio de evaluación de impacto ambiental, cuando hay un momento previo, que es la etapa de ordenamiento territorial y de participación anticipada respecto de cuáles van a ser los usos productivos y los terrenos donde vamos a destinar ciertos usos productivos. Creo que allí hay una clave bien grande. Hoy tenemos un desafío enorme en materia de planes reguladores metropolitanos, de planes regionales, y creemos que
la gobernanza regional, darle mayor autonomía, darle mayores atribuciones, va a ser un paso importante en materia de protección de biodiversidad local. Gracias, Diego. Victoria Paz, vamos Estoy contigo. totalmente perdida, no sé cuál era Ya. la pregunta. Conservación, Ya. ¿qué tan prioritarios para ustedes? También, por otro lado, opinión en relación a la industria extractivista y, por otro lado, falencias, cambios que harían a la institucionalidad ambiental. Ya voy a tratar de acotar. En primer lugar, ¿por qué es importante, obviamente, cuando hablamos de conservación, por qué es importante? Porque tiene dos efectos en el cambio climático cuando hablamos de cambio climático, en mitigación y en adaptación. En mitigación, porque obviamente un ecosistema robusto te permite compensar, te permite capturar las emisiones. Y por el otro lado, en el tema de adaptación, yo creo que es importante siempre estar reforzando que no es, hay personas que sí, por supuesto, pero no es que uno defienda la naturaleza solo porque es bonita, sino porque el ser humano no puede vivir sin ella. Cuando tú haces deforestación total de un cerro, lo que va a pasar es que además de que el cerro no tenga árboles, es que el cerro se te va a venir encima. Y yo siento que esas cosas son poco claras para... O quizá los expertos o las personas que hablamos de estos temas somos poco claros en explicarlas. El tema de resiliencia, ¿por qué tú quieres que haya árboles? ¿Por qué tú quieres que haya una zona costera? Porque al final, si no, empiezas a tener muchos problemas climáticos que vuelven a afectar en general a los más vulnerables. Entonces, no es solamente por un tema medioambientalista, sino que por un tema de que el ser humano no puede convivir con una naturaleza destruida. Dicho esto, yo creo que es fundamental ser muy enfáticos en el tema del servicio de biodiversidad. En Chile tenemos un 25% de especies endémicas y si no las defendemos, si no las conservamos, si no nos preocupamos, vamos a terminar con un país que no es capaz de enfrentar el cambio climático. El tema de reparar también ecosistemas es fundamental. En eso tú no puedes solamente decir fin a las zonas de sacrificio, que es un aspecto que tenemos muy presente en el programa, fin a las zonas de sacrificio, pero además tienes que restaurar ese ambiente dañado, tienes que volver a generar su biodiversidad, tienes que reforestar, tienes que hacer normativa de reparación y, por supuesto, también a la población. Tienes que empezar a efectivamente mirar cómo impacta ciertas industrias para que sean industrias sustentables. Y en eso, más allá del extractivismo, que voy a entrar inmediatamente, por ejemplo, la industria textil no está en la ley REP. Y cuando tú ves vertederos, lo que más hay... Sí está. No, todavía no. O sea, Sí. pero no está implementado en el reglamento. Eso es otra cosa, Sí. pero está. Él no tiene reglamento. Pero está. Creo que es fundamental avanzar en que el reglamento de la industria textil esté a la brevedad. ¿Por qué? Porque cuando tú ves un vertedero, lo que más hay son textiles. Y las personas tienen que convivir muchas veces con estos cerros al lado de su casa que está lleno de ropa tirada. Entonces la industria textil tiene que hacerse cargo de sus desechos. Y respecto del extractivismo o no extractivismo, yo creo que hay industrias en que se puede avanzar notablemente hacia formas de producción más sustentables. Por ejemplo, la acuicultura en tierra es un aspecto que se ha ido desarrollando. Nuevamente necesitas mucha investigación y desarrollo para eso. No es solamente normativa. Tú tienes que tener regulaciones fuertes, pero tienes que tener un brazo regulador y un brazo de fomento, que yo creo que es muy importante. Porque si solo aplicas el reglamento, lo que haces es muchas veces ahogar incluso a pescadores artesanales. En cambio, lo que tú tienes que hacer es apoyarlos a que se suban. Yo creo que es lo mismo con los taxistas. Cuando tú enfrentas posiciones, probablemente te vas a demorar mucho más en llegar donde quieres llegar, que si subes a todos al carro de la lucha al cambio climático y apoyas la reconversión. Y en eso yo creo que tenemos que trabajar con todas las industrias para avanzar en que sean industrias del futuro, más que verdes, porque hay algunas que es más difícil que sean verdes, pero al menos que sean del futuro, que sean sustentables, que reparen aquello en lo que tienen que trabajar. Muchas gracias, Victoria. Ya prácticamente se nos acabó el tiempo, o sea, de hecho, se nos acabó el tiempo, pero pregunta muy breve. ¿Su candidato firma o no acuerdo de Escazú? ¿Por qué, Diego? Obviamente que firma el acuerdo de Escazú, somos parte de la campaña de Escazú ahora y
No sé qué más responder. Para ser súper breve, sí, firmamos todo el rato. Ok, Victoria. Sí, Sebastián Sichel ya dijo que lo firma. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad mínima, porque aquellas cosas en las que se ha entrampado creemos que es muy factible destrabarlo y porque es un convencido de que el medio ambiente y el cambio climático son fundamentales y que si no, no podemos avanzar. Alex. Sí, de hecho, Connie Lagenach fue quien impulsó el acuerdo de Escazú desde el gobierno en las administraciones pasadas. Sí, y aparte de recordarte que en abril del próximo año es la reunión del acuerdo de Escazú en Chile, por lo tanto, un compromiso multilateral en acceso a la información, en participación a ese acceso a información y empezar a tramitar cosas que tienen que ver con justicia ambiental, que es algo que nosotros no hemos discutido y que es necesario. Ya. Un minuto de creatividad con esta pregunta. Alex, parto contigo. ¿Por qué cree usted que en materia medioambiental debiéramos votar por su candidata y no por otro? Porque el desarrollo medioambiental tenemos que mirarlo con un concepto de desarrollo sostenible, en el cual tenemos que mejorar lo que hemos avanzado. Ese mundo verde requiere de nuestras actividades en electromovilidad, pero sin perder el norte de que hay compromisos climáticos globales, necesidades puntuales de comunidades que tienen que vivir en sitios rehabilitados y finalmente hacerlo de una forma participativa y democrática en el cual creemos y transitemos hacia un desarrollo sostenible, resiliente, que nos permita generar ingresos y también el proveer a cada uno de los ciudadanos un ambiente equitativo, mucho más limpio y ojalá hacia un nuevo estado de desarrollo el cual nosotros queremos ser. Gracias. Victoria. ¿Por qué? Porque yo creo que para ser un líder, que al final lo que tú quieres es un líder en este tema, y lo que necesitas es un líder convencido, y en eso Sebastián Sichel es un convencido de la urgencia climática, necesitas un líder que pueda generar acuerdos, que logre subir a todos al carro más que enfrentar posiciones, porque ahí te vas a demorar quizá 10 años en lo que podrías demorarte 5. Y en tercer lugar, porque necesitas un líder que te dirija hacia dónde quieres llegar, que sepa dónde quieres llegar. No solo que destruya lo que hay, sino que te diga, yo voy a eliminar esto, pero porque quiero llegar a esto otro. Y eso creo que también es importante en un país que está en cambio y que necesita hacerlo con acuerdos y en paz. Diego. A ver, yo creo que hay un cruce de intereses entre avanzar hacia un modelo ecológico y el gran empresariado en Chile. Y que es importante transparentarlo. Necesitamos a las empresas, necesitamos la producción, por supuesto, necesitamos compromisos. Pero creo que hay que mantener una independencia de los grandes poderes justamente para empujar estos compromisos. Y creo que en ese sentido la candidatura de Apro Dignidad de Gabriel Boric es la única que hoy puede establecer ese margen de independencia de intereses y empujar, llegar a acuerdos con diálogo, con incentivos, con regulaciones, con nuevas normativas. Y porque también creo que el Frente Amplio y Apro Dignidad también nace y emerge de las luchas medioambientales de los últimos 15 años. Y tratamos de hacer una síntesis entre política y sociedad, entre movimientos ciudadanos, desde la revuelta en Valdivia por la muerte de los cisnes hasta las revueltas sociales justamente por la recuperación democrática del derecho humano al agua. Creo que esa fuerza hoy necesita un cobijo político. No somos nosotros la representación política de esa fuerza, pero sí queremos y empujamos esa síntesis desde nuestros constituyentes y desde también un marco nuevo en materia de gobernanza, en gestión y sostenibilidad y ecología política. Creo que desde ahí que nuestra fuerza es novedosa, que quiere irrumpir y que mantiene el medio ambiente y la ecología como un pilar del programa, además del feminismo, además de la descentralización. Creo que no hay verdadero hoy transformación productiva si es que no hay una mirada feminista ni descentralizadora articulada con miradas ecológicas y ambientales. Y desde allí que creo que finalmente el problema del medio ambiente hoy es un problema de distribución de poder en la sociedad. Es un problema de quienes toman las decisiones. Y creemos que en ese sentido nuestra candidatura es una candidatura distinta a quienes han gobernado los últimos 30 años y pretendemos ser una oportunidad justamente para que se distribuya el poder y podamos regular
todos los problemas ambientales que son producto de un modelo que está muy instalado en la actual Constitución y que requiere no solamente de caras nuevas, sino de fuerzas políticas nuevas que sean independientes de lo que ha sido hoy la hegemonía política desde el 2018-2019 hacia atrás. ¿Algo que agregar a la reflexión de Diego Ibáñez? Sí. Primero que para mí es un honor estar detrás, ya que habla de equidad de género, de la única candidata que va a estas elecciones. Creo que la visión de las mujeres en este tema de equidad de género es un tema de una deuda histórica. Creo que los programas de gobierno deben tener la responsabilidad pública de reconocer lo que se ha hecho bien, arreglar lo que no hemos arreglado y de proyectar un país de forma responsable políticamente hacia adelante. Obviamente se requieren caras nuevas, se requiere colaboración y se requiere de que muchas cosas las que hablamos hoy día me gustaría que quedaran escritas, que no están escritas en sus propios programas, como son los impuestos, como son ciertos compromisos, porque ya no hay más diagnóstico. Hay un orgullo estar detrás de nuestra candidata, de la única representante que está en la papeleta mujer, y de todo el equipo de trabajo que ha trabajado en un área con perspectiva de cambio climático, energía, agua, grandes científicos, académicos, que hemos puesto lo mejor para poder darle esa estabilidad que hoy día el país necesita para una nueva constitución y para los desafíos que se vienen. Y eso se llama responsabilidad pública, y nuestra candidata Yasna creemos que es quien nos lleve a esa transición hacia un desarrollo sostenible para Chile y ojalá para la región. Si quieres tomar la palabra, Victoria. No, nada, Bárbara. Gracias que por agregar. invitarnos a Ya. hablar de este tema. Bueno, gracias a ustedes tres, Diego Ibáñez, Victoria Paz, Alex Godoy, por haber estado aquí con nosotros en este panel de cierre, además, de la quinta Semana del Clima, organizada por Fundación Konrad Adenauer, con su oficina en Chile, y también por el Programa Regional de Cambio Climático y de Seguridad Energética, que tiene oficina en Lima. Gracias a todos los que nos acompañaron en estos 3 días y medio en realidad con la inauguración. Estos paneles espectaculares donde se abordan temas profundos, importantes para nuestro país y para el mundo. Así que nada, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Les recuerdo que de todas formas el ciclo de cine ambiental todavía continúa, así que pueden entrar ahí a centroartealameda.tv y inscribirse en los diferentes documentales ambientales que tenemos para ustedes. Los voy a dejar ahora en el cierre con Andreas Klein, representante de Fundación Konrad Adenauer en Chile. Andreas. Muchísimas gracias, Bárbara. Esta fue la quinta Semana de Clima de la Fundación Konrad Adenauer en Chile. Y por último, me gustaría dar las gracias a todas y todos los que han contribuido al éxito de este evento. En primer lugar, a los equipos de la Fundación Konrad Adenauer en Chile y del Programa Regional ECLA en Perú, a los Ministerios de Medio Ambiente y de Energía de la República de Chile y a la Embajada alemana en Santiago de Chile, que han patrocinado este evento, a todos los panelistas y moderadores que han contribuido con sus experiencias a estimular el debate en Chile sobre el futuro de nuestro medio ambiente y nuestro planeta. Y obviamente me gustaría extender mi más sincero agradecimiento a Bárbara Tupa, que una vez más nos ha guiado maravillosamente a través del programa de la Semana de Clima de este año y ha creído en este proyecto desde el primer día. Entonces, muchísimas gracias, Bárbara Tupa, Muchas por tu gracias a ti y a moderación todos durante ustedes. los últimos días. Muchas gracias. Un placer. Y finalmente a todos los técnicos y asistentes que hicieron posible este evento híbrido en este formato. La Semana del Clima obviamente lleva su firma y no habría sido posible sin su compromiso permanente en los últimos días. En fin, espero que todos los que han seguido nuestros paneles a través de los distintos canales hayan aprendido algo nuevo, se hayan inspirado y actúen para que sean parte del cambio que el planeta
y nuestras sociedades necesitan. El cambio climático y su impacto sobre las personas, la flora y la fauna y la forma en que viviremos en el futuro nos acompañará hoy y durante las próximas generaciones. Depende de todos nosotros cómo nos preparemos y adaptemos en el cambio climático. En este sentido, les agradezco su interés y me alegraría que siguiéramos en contacto. Cuídense y estén bien. Muchísimas gracias.